Bueno, pues vamos comenzando con la introducción de este capítulo. A partir del versículo 4, acompáñenme ahí en sus Biblias. Dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Bueno, para comenzar, primero que nada quisiera decir que tenemos que contextualizarnos, que este relato a partir del versículo 4 no es un relato cronológico y secuencial en relación al relato que vimos la semana pasada de Génesis 1. Es decir, que esto que leemos, si nos disponemos a reflexionar, no es la continuación de los sucesos de los versículos anteriores, como podemos leer apenas en los versículos iniciales del capítulo 2, que hacen referencia al día séptimo, que dice, en el cual Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó toda su obra creadora. Entonces, contextualicémonos, estas escenas a continuación, simplemente no se trata del desarrollo de lo ocurrido luego de ese día séptimo, porque no es la intención del texto que conforma estos dos capítulos de Génesis. En Génesis 2:4, que es donde comienza, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. Comienza un relato, como un nuevo relato, lo que parece ser un segundo relato de la creación, y lo cual no quiere decir que sea contradictorio, en esencia, con el primer relato, sino que se presente como una especie de estrategia literaria para enfatizarnos y conducirnos de una manera diferente a las mismas verdades trascendentales que se contienen en la creación. Es por eso que aquí, al igual que en Génesis 1:1, que dice Dios creó los cielos y la tierra, comienza haciéndose un énfasis nuevamente en que fue Dios, el Señor, el que hizo la tierra y los cielos. Dios aquí se muestra además, y durante todo el pasaje, como el Señor, aquel que tiene autoridad, y una autoridad no asignada o delegada por alguien más, sino la autoridad exclusivamente suya como creador absoluto de todo, por lo cual es una autoridad eterna y suprema, una autoridad que no tiene principio ni fin y que no hay una autoridad por encima de ella. Esta es la verdad inicial de la cual parte todo lo demás, que existe un ser eterno y soberano que decidió crear todo, decidió crear los cielos y la tierra, lo cual refiere a que es el creador de todo y tiene autoridad sobre todas las áreas y dimensiones de lo que existe. Porque dentro de esa frase del versículo 4, que creó los cielos y la tierra, bien podemos comprender que abarca tanto el espacio físico que vemos desde la Tierra. Esto podría entenderse como las regiones o capas atmosféricas, como también el espacio exterior y todo lo que en él se encuentra a cientos y miles y millones de kilómetros, así como también las dimensiones celestiales o espirituales, o cualquier punto o espacio del planeta Tierra. Todas las áreas y dimensiones de lo que existe, visibles e invisibles, se pueden fácilmente incluir en los cielos y la tierra que Dios creó. Pero es cierto que el texto nos va situando en lo que Dios, el Señor, creador de todo, en su voluntad decide crear al humano y lo hace sobre este espacio en el universo en el que creó un suelo al cual se le llama tierra. Veamos el versículo 5, nos dice que no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. El relato aquí nos sitúa describiéndonos la condición de lo que podría ser el escenario, pero aún más que esto, como un escenario, precisamente la materia prima para crear al humano, que es la tierra. Y estos versos iniciales del relato, uno podría leerlos y pasarlos desapercibido, como si se tratara simplemente de decir unas frases para comenzar a decir cómo fue creado el humano, pero realmente es interesante la descripción de que esta tierra no ha sido intervenida
o de alguna manera modificada por un factor ambiental o humano, dado que Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre que la cultivara. Entonces, piénsenlo, es una tierra, podríamos quizá describirla como primigenia, virgen, nueva, original. Imagínensela conmigo, sin ningún proceso de cultivo ni crecimiento de plantas. No había sido nada influenciada, ni intervenida, ni modificada, ni transformada de ningún modo. Todo el horizonte de la tierra sin un solo arbusto. ¿Se lo imaginan? Sin un brote de pasto, nada. Sin embargo, pese a que alguno podría pensar que fuese también una tierra desértica, dado que no había llovido sobre ella, no era así, porque el versículo 6 nos dice, y precisamente al comienzo con estas palabras, no obstante, como queriendo decir, no es desértica, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Esta acción de regar la superficie del suelo de la tierra sale de la misma tierra, y aquí se describe como un manantial, pero otras versiones del texto prefieren usar la palabra vapor, lo cual nos ayuda a generar quizá una imagen más precisa de la condición de esta tierra, y que no es una tierra seca, sino que se estaba sustentando y manteniendo con cierto grado de humedad, y que se mantenía así porque Dios la mantenía así y preservaba por medio de este mecanismo natural, pues de una especie de manantial o vapor que salía de la tierra, la conservaba. ¿Y cuánto sentido me hace pensar estos versos y descripción de esta tierra en Génesis 2 en relación a aquellas expresiones que refieren a que el hombre está hecho de barro, o a concebir a Dios como alfarero que trabaja el barro, que la misma escritura nos dice? Porque pensemos, ¿qué es el barro? ¿Qué es el barro? Tierra. Agua. Pero tierra mojada, ¿no? Tierra con cierto grado de humedad. Y esto es lo que se nos está describiendo, y me sorprende que se añada esta descripción tan detallada, que de la condición del suelo que tomó Dios para crear al humano, es tierra con cierto grado de humedad que permite ser moldeada y conformada de cierto modo, a diferencia de una tierra desértica, que es más fácil que se disuelva o se triture. Y entonces el versículo 7 nos dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y de esta conformación de la tierra es por lo cual el hombre es llamado Adán, que proviene de la palabra hebrea Adam y su relación con Adamá, que quiere decir tierra. Entonces es como si Adán significara terrestre o terrenal. Y Dios entonces le da forma a un montón de tierra húmeda, le da un diseño, y en todo este diseño formado inteligentemente decide colocar en una zona un área conocida como la nariz, y por medio de la nariz entonces le sopla aliento de vida y se convierte en un ser viviente. Y es muy curioso que sea por medio de la nariz, que nuestra nariz tiene dos funciones. Una es respirar, y la otra, ¿cuál sería? Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Bueno, una respirar, que es inhalar y exhalar, y la otra es olfatear o oler, ¿no? Y podríamos quizá vivir sin olfatear o sin oler, aunque sería medio incómodo, ¿no? Pero no podríamos seguir viviendo sin respirar. Y es muy curioso este relato que Dios sopla o insufla aliento de vida por medio de la nariz, porque es como si lo echara a andar como una especie de máquina vital, pero algo más interesante y valioso que esto, como ser espiritual semejante a Él, lo cual es el significado principal que nos remite el texto y el significado esencial de aliento de vida. Nos convierte en seres espirituales. Y además en este acto de creación es importante distinguir algo, que el humano no provino del procesamiento natural en las interacciones ambientales o físico-químicas de la tierra, el ambiente y el agua, ¿no? La atmósfera, que Dios en sus leyes naturales había constituido. No se nos describe que exista un mandamiento de parte de Dios hacia la tierra, como por ejemplo en el capítulo 1, en el versículo 24, que dice,
Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. No se describe aquí algo como, y el Señor dijo, produzca la tierra al ser humano. Ni siquiera en el capítulo 1, el ser humano forma parte de la lista de los seres vivientes que Dios ordena a la tierra que produzca, sino que lo crea aparte, y en un día aparte incluso, según el contexto del relato, ¿no? Y la estructura, indicándonos que esta criatura en especial tenía que ser creada por un proceso diferente que incluiría un elemento particular que los demás seres vivientes no: el aliento de vida insuflado directa y personalmente de parte de Dios. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿qué es ese aliento de vida que Dios sopló en la nariz del humano? ¿En qué consiste y qué implica que estemos hechos de eso? ¿Es importante ese componente de nuestra naturaleza? Vaya que es importante, que como decía, es lo que nos conforma como seres espirituales hechos a su semejanza. Y esto es decir, que por medio del aliento de vida impregne en nosotros la imagen de sus atributos, haciéndonos capaces de ser en cierto grado y en cierto modo lo que Él es. No como si fuéramos plenamente y absolutamente Él, sino solo la imagen y la semejanza de Él. Y aquí quisiera que me sigan con atención y espero poder compartirlo de la mejor manera respecto a esta semejanza con Dios, que es que de modo que Dios, en los atributos de su esencia, se constituye como un ser inteligente y sensible, y es por lo tanto consciente, un ser personal. Este Dios maravilloso, al darnos de su aliento de vida, la semejanza de su naturaleza, y no dejarnos como una simple escultura de barro, nos hace ser también conscientes, seres inteligentes y sensibles. Y al ser seres espirituales, sensibles e inteligentes, entonces es que somos capaces de contemplar valores como la verdad, el amor, la bondad, la justicia, la sabiduría. Al ser capaces de esto podemos relacionarnos con Él, el Dios creador, de una manera única, de una manera más profunda, elevada y sublime que cualquier otra criatura. Somos seres espirituales conformados de una parte material, porque si no tuviésemos ese aliento de vida, si no fuésemos seres espirituales, nada tendría sentido. Nada de estos valores, como la verdad, la bondad, el bien, la justicia, tendrían significado para nosotros. Y las leyes, las normas, ordenanzas o instrucciones de parte de Dios para nosotros no tendrán sentido. Por eso es que Dios, siendo inteligente, no le da a un montón de tierra mojada o a animales incapaces de comprenderlo mandamientos y enseñanzas. Por eso es que Dios, siendo inteligente, primero sopló aliento de vida y conformó un ser espiritual capaz de entenderlo y comunicarse con él, y luego le da mandamientos y enseñanzas, y no al revés. Y desde luego que los valores y atributos que se encuentran en el Evangelio no tendrían sentido para nosotros, ni siquiera si fuéramos seres simplemente terrenales. Pero todavía algo más falto de sentido y aterrador es que, siendo seres espirituales, por este aliento de vida que Dios nos ha dado, no seamos capaces de reconocer e indagar esta naturaleza espiritual y nuestra condición, y mucho menos nuestro Creador y el Evangelio. Y lo digo siendo testigo de esta terrible ceguera durante una gran etapa del tiempo que llevo aquí en la tierra respirando, porque yo no era consciente de esto, en que siendo ser espiritual, por el aliento de vida que contengo como humano, no conocía ni esta mi propia naturaleza, ni mucho menos a Dios, ni se diga del propósito con el cual me había creado. El Evangelio para mí en algún momento era algo incomprensible, porque cómo yo iba a creer que Jesús perdonaba mis pecados con su muerte y su resurrección, si ni siquiera sabía que yo era un ser espiritual y que existía algo espiritual como el pecado y algo también espiritual como el reino de los cielos. ¿Cómo creería que Jesús sería el juez en el día final si ni siquiera comprendía que yo estaba hecho de aliento de vida a semejanza de Dios? Solo iba a ser posible si Él me abría los ojos y me decía, mira, este soy yo y este eres tú. Vaya que es importante conocer nuestra naturaleza
para conocer nuestra relación con Dios y el diseño y propósito de nuestra vida. Y si tú te encuentras aquí escuchando esta enseñanza y no te consideras cristiano, quisiera invitarte simplemente a pensar, ¿eres consciente primero que nada de que eres un ser espiritual, consciente, inteligente y sensible? Creo que el simple hecho de que estés reconociendo la pregunta e intentando responder te da la respuesta de que sí. Y te invito a que indagues y consideres esta enseñanza para conocer mejor tu origen, tu naturaleza espiritual y al Dios creador que te la ha dado, así como el propósito de tu vida. Si tú consideras que sí estás hecho de una parte espiritual, te invito igual a pensar, ¿estás seguro de cuál es el origen de esa parte espiritual y la intención del Creador al dártela? ¿Sabes que Jesús, siendo Dios, se ha manifestado para darnos la verdadera vida en nuestro interior, purificando esa parte espiritual nuestra? Y bueno, si estás aquí y tú te consideras cristiano, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero también tienes la certeza de que el aliento de vida, es decir, tu espíritu, está siendo alineado y guiado por el Espíritu Santo. Y te invito a que recordemos y cultivemos juntos esta verdad, que la forma de que esto sea una realidad más profunda y entrañable en nuestra vida es disponer nuestro espíritu a escuchar y aprender más de su espíritu por medio de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Dios nos dice. Recordemos esto y bueno, pues continuamos con la enseñanza. Hermano, Walter. Bueno, ahora vamos a continuar con Génesis 2 del versículo 8 al 17. Voy a leerlo, si lo pueden buscar, es donde nos vamos a encontrar a partir de ahora. Versículos 8 al 17. Dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino. También había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda, morirás. Algo interesante, hermanos, que vemos en todo el capítulo y en este pasaje que acabamos de leer, que es algo interesante, es más allá de la especulación de la posible ubicación del jardín del Edén en la tierra. Vemos un detenimiento especial en cuanto a los detalles en el texto, en este caso de los detalles del jardín, que no será sino el hogar del hombre. Y si algo seguro nos hace concluir es que el hombre es una criatura especial para Dios, tanto así que Él en su acción creativa, una vez habiendo creado al hombre, planta en particular un jardín al oriente del Edén, poniendo allí al hombre, versículo 8, haciendo crecer toda clase de árboles atractivos y buenos para comer, versículo 9, y deteniéndose a describir los nombres de los ríos que nacen del Edén, versículo 10 al 14, y los minerales finos y piedras que se hallan a su alrededor, versículo 11 al 12. ¿Por qué ofrecer tantos detalles para el jardín en una introducción de la creación que solo abarca 2 capítulos de la Biblia y en un pasaje en el que, como vemos hasta este punto y seguimos observando, tiene a Dios y al hombre como principales sujetos? ¿Por qué detenerse tanto en esos detalles sobre el jardín? Entre otros propósitos, porque así como de entre todas las criaturas, Dios el Señor hizo al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó, Génesis 1:27, haciéndolo destacar y dándole instrucciones particulares que incluyen la administración del mundo, Génesis 1:28 al 30, así también hizo un lugar especial para que el hombre habitase. Estos constantes detalles y muestras de atención y preocupación especial para el hombre están acompañadas de intenciones muy concretas, que en este pasaje comenzamos a ver a partir del versículo 15, a través de la palabra para. La palabra para es una preposición, toda preposición es una palabra que sirve para unir palabras e ideas. Y lo vemos en el
versículo 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Tomó pues Jehová Dios al hombre, en otra versión, en versión Reina Valera 1960, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa palabra clave para comienza a mostrar una razón, una intención, un propósito con el cual el hombre está siendo puesto en dicho lugar. Y ese propósito es para que lo cultivara y lo cuidara. Tan solo ese versículo es una muestra de la declaración de Dios de propósito que el hombre tiene una vez creado y puesto en el jardín. Sabemos que Dios, nuestro Señor, todo lo hace con propósito, y aunque ese propósito nos incluye, en primera y última instancia, gira en torno a sí mismo, a Él mismo. Lo vemos, por ejemplo, en versículos como Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. NBI dice en ese mismo versículo: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Encontramos una afirmación idéntica en Colosenses. En Reina Valera dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero interesantemente, y este es un ejemplo de la importancia y el beneficio indudable del contexto literario, si leemos un poco antes y un poco después, todo junto, encontramos lo siguiente. Colosenses 1 a partir del versículo 13. El cual, dice versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, su Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y acerca de Él, de este Hijo, de Jesucristo, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, principados, dominios, potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Continúa hablando de la misma persona, Jesucristo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, se refiere a Cristo. También en el siguiente versículo, el versículo 16 de Génesis 2, Dios el Señor ordena al hombre. Dios el Señor le ordenó al hombre, de manera explícita, dice la palabra ordenar: puedes comer de todos los árboles del jardín. Y continúa diciendo: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Dios es totalmente soberano. En esta parte donde nos muestra claramente ese ordenamiento de Dios y asignaciones y restricciones para el hombre, esa declaración de propósito con esas asignaciones y restricciones sobre lo que puede y no puede hacer. En el mundo, y cuando no éramos creyentes, nos preguntábamos por qué Dios era quien debía poner esas restricciones, o por qué esas restricciones yo tendría que seguirlas. Y la razón es tan sencilla como el hecho de que Dios es libre y soberano para determinar esas asignaciones y restricciones, ya que Él es el creador. Él tiene ese poder y derecho. Algunos autores interesantes que hemos leído en nuestra comunidad, como Arthur Pink, hacen un énfasis en algunos de sus textos acerca de ese derecho de Dios, de todos esos derechos de Dios como creador. Si Él no nos hubiera... si nosotros no existiríamos si no fuera porque nos originamos en Él. Y es solamente porque nos originamos en Él y nos ha traído a existir, que Él es el que puede determinar todo acerca de nosotros. Una aplicación clara que podemos recoger del texto como tal es que el ser humano fue creado a imagen de Dios, lo cual es especial y digno. Hay una dignidad en el ser humano que apunta a Dios y no se puede aislar de Dios. Dios es aquel que es digno y nuestra dignidad se origina en Él, porque es Él quien la tiene, esa dignidad. El ser humano es tan especial para Dios,
no porque lo sea Él en sí, sino porque Dios lo crea y determinó ese valor especial para Él, como podría haberlo hecho con otra criatura. Es decir, el valor del hombre está tanto por haber sido creado como por haber sido creado con sus características particulares. El ser humano entonces tiene una dignidad particular y principal entre las demás criaturas del mundo. Y como seres humanos que somos, esa dignidad es una realidad de nosotros, de manera que se nos ha dado propósito y la responsabilidad de cuidar el mundo, además de las asignaciones y restricciones de la obediencia a nuestro Creador. Dios ha hecho todo y nosotros no, ni en la creación y salvación. Dios muestra aquí el interés que tiene por el hombre, que somos nosotros, y las atenciones que le da, porque este fue hecho para reflejarlo a Él en todas sus acciones. Gracias, Walter. Y antes de continuar, pues quisiera preguntar para recapitular un poco, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí, hasta el momento? O sea, ¿qué es lo que hemos podido ver hasta este punto de esos primeros 17 versículos en Génesis? Que Dios tiene un particular interés por el hombre y le da un trato especial. Y ya lo vimos en la forma en que lo crea y en la forma en que lo pone en ese jardín del Edén. Y esto es importante porque no solo Dios tiene un particular, más bien esto es importante porque Dios tiene un particular interés en el hombre, porque tiene un propósito. Y eso es lo que vamos con lo que vamos a concluir. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para el hombre, ¿no? Que tiene que ver con este lugar especial que nosotros ocupamos en el corazón de Dios? Así que vamos allá al texto nuevamente, versículo 18 al 23, donde dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, dice verso 20, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Verso 21 continúa. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Entonces, la idea central hasta en este punto, en esos versos, es que no es bueno que el hombre esté solo. Lo dice, así comienza el capítulo. Y así termina, así comienza esta porción y así termina este fragmento. Con el hombre dejando de estar solo. Así que, volviendo un poco a lo anterior, hasta ahora hemos podido observar este amor y este cuidado especial que Dios tiene por el hombre. Este particular interés en decirnos cuánto Dios nos ama, cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es su deseo de bien para sus criaturas creadas a su imagen y semejanza. Hemos visto cómo Dios forma al hombre de una manera especial, pues lo forma del polvo de la tierra y pareciera que se acerca cuidadosamente a él a soplarle en su nariz aliento de vida. Después pudimos reflexionar en aquel paradisíaco jardín como una hermosa morada que Dios prepara cuidadosamente para el hombre, la cual, como nos dijo Walter, es rica en minerales, con abundantes árboles agradables a la vista y buenos para comer, y dice la Escritura todo lo necesario para que la vida del hombre floreciera. Y ahí es donde Dios establece con él un pacto de obediencia, ¿no? Como lo dicen los versículos, para que la vida del hombre perdurara junto al árbol de la vida, gozando de paz y perfecta comunión con Dios por la eternidad. No obstante, dice verso 18. ¿Qué dice verso 18? Luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hasta ahí. Esto es sorprendente lo que está diciendo ahí la Escritura. No es bueno que el hombre esté solo. Y es sorprendente porque después de haber escuchado a Dios en capítulo 1, juzgar cada obra de su creación y repetir en 6 ocasiones seguidas la frase,
y Dios consideró que esto era bueno, versos 4, 10, 12, 18, 21 y 25 del capítulo 1. Por primera vez, algo no es bueno. Dice Dios, Dios no es bueno que el hombre esté solo. Esta declaración de parte de Dios, el Señor, como lo describe el capítulo 2, es muy interesante porque establece una verdad. ¿Cuál es esa verdad que establece el hombre? Que no es bueno. Que es insuficiente. El hombre no puede solo, decía mi hermano Daniel la otra ocasión. Y aunque pensemos que podemos solos, lo que dice la Escritura es que el hombre no puede solo. Necesita compañía en esta tierra. Y es notable que este es el segundo conflicto, además, que encontramos en la narración, después del vacío y el caos de aquel estado preexistente de la creación. Si recuerdan, la creación estaba vacía y desordenada, ¿no? No tenía forma ni estaba habitada. Y ese conflicto Dios lo soluciona o Dios más bien le da orden a ese conflicto de manera armoniosa y con propósito. Y después de hacer ese orden precioso en su creación, se encuentra con un nuevo conflicto, que el hombre no es bueno que esté solo. Por tanto, Dios se determina a liberar esta tensión en su creación buena y dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. Otras traducciones dicen idónea. Y dice aquel viejo y conocido refrán, mucho ayuda el que no estorba. Pero evidentemente no es lo que está por decir aquí Adán, el primer hombre de la humanidad, pues Dios está por prepararle la ayuda adecuada. Esto es la mejor ayuda, o en otras palabras, la necesaria. Por tanto, la mujer viene a ser la ayuda idónea al hombre. Y no es la ayuda idónea, o no se describe a la mujer como ayuda idónea porque ella sea inferior, sino por el orden en que fueron creados. Pero el énfasis no está en ello, sino en la insuficiencia del hombre y la necesidad que tiene el hombre de ser complementado. Y tal complemento idóneo es la mujer. A diferencia de los debates actuales sobre el género, sobre la identidad de género en nuestros días, la Biblia defiende la realidad de que hombre y mujer se necesitan uno al otro, porque hombre y mujer juntos reflejan la imagen de Dios. Por eso dice la Escritura, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces verso 19 dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Y aquí es increíble ver cómo Dios tiene una y otra vez la iniciativa para actuar en favor del hombre y de su creación. Por lo que lleva a Adán toda ave del cielo, ¿y qué más? Todo animal del campo. ¿Para qué? Para que les pusieran nombre. Y en capítulo 1 vimos a Dios como el gobernador del universo, poniendo nombre a cada una de sus esferas que habían de ser habitadas, ¿no? Le pone nombre a los cielos, le pone nombre a los mares, le pone nombre al tiempo, al día y a la noche y a las estrellas, ¿no? Y eso lo hace Dios como una señal de su autoridad, porque solo Dios tiene la autoridad de poner el nombre. Aquel que pone el nombre es aquel que tiene autoridad sobre ello. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, como dice verso 20. De esta manera también el hombre funge como, más bien ahí el hombre está fungiendo como ese portador y representante de la imagen de Dios, quien es motivado por Dios para ejercer esa autoridad que ha recibido. Sin embargo, el punto viene a continuación, porque dice la Escritura, sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Y yo no sé si ustedes, a mí en lo personal esa frase a mí me brinca, cuando de pronto dice, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Pero mi pregunta fue, ¿por qué Dios puso esta tarea para el hombre? ¿Por qué Dios, si está buscando la ayuda adecuada para el hombre, ¿por qué Dios le presenta a los animales a nombrarlos?
Pareciera que Dios les estuviera presentando el perfil de cada ave y cada animal que existe para ver si uno de esos le gusta y encuentra su ayuda idónea. Y por supuesto que en su sabiduría ilimitada Dios no encontraría en los animales la ayuda idónea para el hombre. Más bien parece que lo puso a chambear, lo puso a trabajar para que Adán cayera en cuenta de su soledad en la tierra. No tendría alguien idóneo para complementarlo en su primer día de trabajo. En otras palabras, no tendría quien lo recibiera con una sonrisa, un abrazo en la casa después de un día pesado de trabajo. O cayendo en la cuenta que tendrá que dormir solo en el sillón. Dice verso 21, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. Pareciera que Dios estaba esperando este momento para hacer dormir a Adán y sacarle esta costilla y cerrarle la herida para presentarle a la mujer. Y aquí por quinta ocasión vemos que Dios interviene para traer orden y propósito a su creación. Solo Dios puede traer orden y propósito a su creación y culminarla con la creación de la mujer. Y la verdad, esto debe recordarnos la dignidad que tiene la mujer, la dignidad que los hombres le hemos robado a la mujer, porque con la mujer Dios culmina su creación y puede decir el Señor al final de la creación de la mujer, considerar que todo era muy bueno. La gracia y bondad de Dios sobresale en la forma que Dios prepara este regalo para Adán. Tan solo imagina a Adán abriendo sus ojos y viendo a la mujer que Dios le está presentando, su esposa. Así como cuando nuestros niños les guardamos un regalo, ¿no?, para el día siguiente y lo ponemos junto a ellos para que cuando despierten lo primero que vean sea ese gran regalo que le tienes para él. Así Dios le prepara a la esposa a Adán, una mujer libre de pecado hasta entonces, que traía el complemento necesario para la creación de Dios. Al terminar este día de la creación, Dios ya no diría que hay algo que no es bueno, sino que incluso es muy bueno. Dice el versículo 21, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Ahora observa que Dios no toma más polvo de la tierra para hacer a la mujer. ¿Qué es lo que hace Dios? La toma de Adán. De la costilla que le había quitado al hombre. De ahí Dios hizo una mujer. Dios crea a la mujer del costado del hombre, dice un dicho popular, cerca del corazón, lo cual apunta al fundamento teológico para las relaciones en el matrimonio y las relaciones entre hombre y mujer en la iglesia, al ser este un anticipo de lo que Dios nos ha revelado en Cristo. Es decir, que el hombre y la mujer, aunque son iguales en valor, tienen funciones distintas dentro del matrimonio y dentro de la iglesia. Y esto en función del orden y la forma en que fueron creados. No obstante, esto tiene un propósito: gozar de una unidad perfecta. Ese es el propósito de Dios al crear a la mujer del cuerpo de Adán, que puedan experimentar y gozar de una unidad perfecta para la gloria, o como podríamos decir, para el reflejo de un Dios que es uno en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios desea y diseña para la humanidad estas condiciones idóneas para que ambos disfruten de esta armonía, de la intimidad, del gozo y de la paz, de una perfecta comunión, de llegar a ser uno solo en Él. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Es parte del propósito de Dios. Así que no es en vano que se registran estas primeras y únicas palabras del primer hombre de la humanidad antes de la caída. Y por eso Adán no puede resistirse al contemplar la belleza de su esposa, al contemplar la belleza de la creación de Dios, al contemplar el propósito bueno de Dios para él, y rompe en silencio diciendo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Sabemos que en hebreo la palabra mujer en hebreo es isha,
o suena como Isha, la cual proviene de la palabra Ish, ¿no? Que significa hombre. Así que Adán nombra a la mujer como suya. Y esto es interesante porque es Adán también nombrando a la mujer. Ya no es tanto Dios como Adán, hay un doble nombramiento en la mujer. Y es Adán quien nombra a esta criatura como mujer. Y no lo hace solo en términos de autoridad, sino también de intimidad y armonía. Esa es la relación que Dios quiere y ha diseñado para el hombre y la mujer. Una relación en la que el hombre pueda ver a la mujer y en lugar de aprovecharse de ella, o abusar de ella, o oprimirla, pueda amarla al mirarse a sí mismo y glorificar a Dios. Por eso dice Pablo, ¿quién daña su propio cuerpo? Cuando dañas a tu esposa, pues ¿quién daña? ¿Quién va a dañar su propio cuerpo? Si tú te amas a ti mismo, pues vas a amar a tu esposa, porque tu esposa es tu propio cuerpo. En fin, por eso dice Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Y asimismo la mujer puede mirar al hombre y mirar a Dios en función del orden que Dios ha establecido. Y de esta manera glorificar a Dios, tratando al hombre con respeto y reconociendo la autoridad que el hombre ha recibido de parte de Dios. Entonces, este pasaje es fundamental para entender las relaciones entre hombre y mujer, porque Dios nos ha creado del mismo cuerpo y lo ha hecho para que florezcamos, para que fructifiquemos, nos multipliquemos y permanezcamos juntos en armonía para siempre. Por eso el matrimonio se dice que es una institución divina diseñada para perdurar hasta que la muerte nos separe, porque son marido y mujer, porque marido y mujer son un mismo cuerpo. Y yo no me quiero referir solo al matrimonio, porque sé que no todos aquí están casados. Esto no solo tiene que ver con el matrimonio, sino tiene que ver con la importancia y el significado que hombre y mujer se tienen uno al otro. Y esto nos apunta a una conclusión. Todo esto nos apunta a que Dios desea comunión con nosotros. Y Dios desea comunión entre nosotros. Si son casados, comunión perfecta en su matrimonio. Si somos hermanos, comunión perfecta en Cristo. Pero sobre todo, una comunión con Él. Pues la comunión entre nosotros, estamos viendo que depende completamente de Dios. ¿Y cómo vamos a tener esa comunión perfecta con Dios? A través del Evangelio, ¿no es así? El Evangelio es el que nos da la esperanza, porque Dios nos dice que solo a través de Jesús podemos tener esa perfecta comunión con Dios y por ende con todos nosotros. Solo a través del Evangelio y de Jesús vamos a poder amarnos y respetarnos mutuamente y tratándonos con dignidad. Porque solo Jesús vino a este mundo siendo Dios. Él se hizo carne junto con nosotros. Él entregó su vida por nosotros y resucitó al tercer día para que Dios, a través de Él, formara a su esposa, la iglesia. Y así unirse a nosotros para siempre. Nosotros somos esa mujer que Dios le presenta a Adán, en este caso a Cristo, para unirnos y para no estar solos, porque no es bueno que el hombre esté solo. Así que yo lo que quiero animarte y aplicar de este pasaje a nuestras vidas es que Dios no quiere que estés solo. Dios quiere comunión contigo. Y Dios ha provisto de Jesús para adoptarte como su hija o tu hijo o su hijo, y además unirte al cuerpo de Jesús como su esposa, como su iglesia. Dice Pablo, aquella que es la plenitud, aquel que es la plenitud que lo llena por completo. Él es Cristo, la cabeza de la iglesia, su cuerpo. Entonces, hermanos, no estamos solos en Cristo, porque no es bueno que estemos solos.
Y la comunidad es hermosa por eso, porque representa ese lugar también, esa morada para estar en comunión con hombres y mujeres, en comunión con Dios para la gloria de Él. Gracias, David. Quedan solamente 2 versículos, el 24 y el 25, que es donde nos vamos a abocar en este cierre de este estudio. Y la palabra dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Y el último versículo dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Hasta ahora hemos repasado los versículos y hemos llegado al 23 con lo que nos compartía nuestro hermano David, y pensaba en estos pasajes como en esta escena del Rey León. Yo no sé si todos han visto el Rey León, creo que sí, donde Mufasa está con Simba y le está mostrando desde arriba todo el reino, ¿no? Y le está diciendo: todo esto que ves es tuyo, pero también pone límites y dice: solamente hasta donde toca la luz. Y un poco también va explicando cuáles son las labores y las funciones de él, y lo llama así en el ciclo de la vida, ¿no? Exacto. Pero ahora es Dios quien básicamente está haciendo eso a su creación principal, que es el hombre, ¿no? Él básicamente le está diciendo: todo esto que ves lo he creado para ti. Pero hay límites también. Él le dice: de esto puedes comer y de esto no. Le dice: no debes de estar solo, y pone a la mujer como su compañía idónea. Y por más que se peleen Piqué y Shakira por quién tiene más o menos derechos, Dios dice: son exactamente iguales en valor para mí. Cada uno tiene funciones específicas, pero son exactamente iguales en función para mí. Y ahora estos últimos 2 versículos es como parte del colofón de Dios para esta creación. Es como decir: ya te planteé todo lo que existe, ahora quiero decirte para qué existes, cuál es tu propósito. Y es a donde nos queremos abocar en esta última parte. Y lo quiero hacer a través de 3 simples preguntas que creo que se plantean en estos 2 versículos. La primera es: ¿qué es lo que nos muestra esta escena? Hablo de los versículos 24 y 25. Básicamente lo que nos muestra es a Dios deleitándose en su creación. Esa es la primera respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es lo que nos muestra esta escena? Dios deleitándose en su creación. Él ha terminado. Él ha explicado básicamente cuál es la función de la creación, y Él ahora se deleita. El Salmo 104:31 dice: que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Dios está mostrando su obra y se está deleitando, se está regocijando cuando la ve. Él está feliz y satisfecho de ver lo que ha hecho. Yo no sé qué les guste hacer ustedes. Pensaba, y hablábamos otra vez, David es arquitecto, y le decía: a lo mejor cuando has terminado una obra dices: qué fregón soy, ¿no? Qué bien me salió esto. A lo mejor si te gusta cocinar y haces un panqué, dices: qué rico está esto, y te deleitas en lo que has creado. Y Dios, cuando está viendo su creación ya en esta última parte, en estos 2 versículos, se está deleitando. Este salmo que les leía, esta porción, dice: que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. El salmista no está dudando, no dirá: híjole, ojalá y Dios sí se regocije en su creación. Él lo afirma, Él lo dice con certeza. Dios ve su creación y se regocija. En este punto, y ubiquémonos en este pasaje, en el capítulo 2, todavía no llega la caída del hombre. Y muestra de ello es el último versículo, que dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Hay una comunión perfecta entre el hombre y la mujer y Dios. Y esto es lo que vuelve a Dios gozoso en ese regocijo que se da por su creación. ¿Y por qué se regocija? La primera respuesta es: Dios se alegra en sus obras porque sus obras son una expresión de su gloria. Hay un pasaje muy conocido que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esta es una expresión sublime de la gloria de Dios. La creación es algo que nos muestra y nos apunta a la gloria de solamente aquel que pudo haber creado eso: Dios. Y por eso es que Él se regocija, porque su creación misma
le da gloria. Y 2, también se regocija porque en esta creación él puede recibir alabanza y honra. Cada elemento de la vida que existe está diseñado y fue creado con ese propósito: dar alabanza y honra a Dios. La segunda pregunta que quiero contestar con estos 2 pasajes es: ¿a dónde nos está apuntando esta escena? Esta escena del Edén, ¿hacia dónde nos está apuntando? La primera ya la mencionaba David en el versículo 24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los 2 se funden en un solo ser. Esto nos está apuntando primeramente al matrimonio. Y dice un autor que lo más maravilloso que el ser humano puede conocer, revelado por Dios, es el matrimonio. Y cuando leía esto preguntaba si Karina, mi esposa, pensaría lo mismo, ¿no? Y la verdad la respuesta es no. Y eso es importante que lo entendamos. Porque cuando damos este tipo de respuestas, porque seamos honestos, muchos las damos a través de nuestra vida como matrimonio, los problemas que enfrentamos, las dificultades que pasamos. Pero la revelación a la que se refería este autor no tiene que ver con nuestras vivencias, tiene que ver con el propósito para el cual fue creado el matrimonio. Y ese propósito no lo determina el hombre ni la mujer, lo determina Dios. Y el propósito para el cual fue creado es para mostrar la obra de Dios. El propósito para el cual fue creado es para que un matrimonio entre un hombre y mujer sea el reflejo y la exhibición de lo que un pacto es. El propósito para el cual fue creado el matrimonio es exhibir la gracia y misericordia de Dios puesta en marcha en un plano terrenal. John Piper decía lo siguiente: permanecer casado no se trata de permanecer enamorado. Permanecer casado no se trata necesariamente de ser feliz. Se trata de guardar el pacto. Y él agregaba escenas, decía: ¿estás enojado con tu esposa? No importa, mantén el pacto. ¿Estás desencantado con lo que tu esposo es? No importa, mantén el pacto. Inclusive dice: ¿te has enamorado de otra persona? Arrepiéntete, eso no tiene importancia, mantén el pacto. Este es el verdadero valor y hacia el primer lugar donde nos apunta este pasaje. Hombre y mujer haciéndose unos a través del matrimonio nos debe de llevar siempre a pensar que el propósito principal es reflejar lo que Dios es. A través de guardar ese pacto, no basado en nuestros sentimientos, no basado en nuestras emociones, sino basado en lo que Dios es. Y eso nos fundamenta porque eso es lo que hemos recibido en nuestra salvación, conocer quién es Dios. Esto nos debe apuntar a que esa debe de ser una esperanza, inclusive para nuestro matrimonio. El segundo lugar a donde nos apunta, y también yo lo había anticipado David, es a la relación de Cristo con su gloria. Este pasaje específicamente, el versículo 24, se muestra en otro libro, que es el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 31. Y Pablo lo retoma con un propósito: revelar precisamente este misterio hacia dónde es que apunta. Y es a la relación que Cristo ahora tendrá con su iglesia, que el novio tendrá con esta novia renovada. Dejar a los padres y aferrarse a una esposa forma una nueva unión, una nueva carne. Y esto está destinado desde el principio a mostrar otra vez un pacto, pero un pacto mucho más grande y mucho más sublime. Cristo, y piensen en esto, Cristo deja a su Padre y lo que existía en esa comunión y toma a la iglesia como su novia, pero lo hace inclusive a costa de su propia vida y se aferra a ella una unión en un solo espíritu, y esto lo hace para siempre. Esto es a donde nos apunta. Este pacto es mucho más sublime, pero les digo algo, este pacto es todavía más seguro, porque ya no depende de un hombre y mujer ni de lo que hará,
depende únicamente de Cristo. En este pacto, Cristo promete perdonar, justificar y glorificar a todos, absolutamente a todos, los que se vuelvan a Él del pecado en el que vivían y entonces lo reciban como su Salvador, como su Señor, como su tesoro supremo para sus vidas. Esto es lo único que pide a cambio, que creas en que Él puede hacer esto, en que Él puede proveer este pacto y mantener este pacto para ti. Y la última pregunta que quiero que contestemos es, ya vimos a dónde nos apunta. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar esta escena? Para esto quiero que vayamos al último versículo. Dice, en ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Cuál es el propósito de esta mención? Hombre y mujer están desnudos. Hay dos posibles razones por las que nos menciona aquí que no existía vergüenza. Y la primera podría ser que ninguno tenía vergüenza porque ambos tenían cuerpos perfectos. En este momento en el Edén, quizás esa sea una de las razones por la cual no existía vergüenza. Entonces, debido a que la apariencia de Adán y de Eva era perfecta, ellos no tenían la menor preocupación de que su cónyuge los desaprobara. Pero, ¿creen que este sea el punto principal de este pasaje? Yo lo dudo, y lo dudo porque si eso es a donde nos llevara, entonces nosotros pues estaríamos fregados. Primero porque ninguno de nosotros tenemos cuerpos perfectos. Bueno. Pero lo segundo es porque aun cuando los tuviéramos, aun cuando nuestro cuerpo fuera perfecto, no importaría si estamos malhumorados, si somos egoístas, si somos crueles, si somos despiadados y decimos cosas inclusive que pueden hacer sentir vergüenza a nuestra pareja. No creo que ese sea el propósito principal de este versículo. El no avergonzarse en una relación matrimonial tiene que ver con algo mucho más fundamental que lo físico. Entonces, creo que hay una segunda posibilidad que deberíamos de tomar en cuenta del por qué el estar desnudos no les provocaba vergüenza. Y otra vez, la sugerencia es que el énfasis a donde Moisés, en este caso, nos está queriendo llevar, y obviamente también Dios nos está queriendo llevar, es a que no se trata de la imperfección física, sino se trata del gozo de aún siendo imperfectos, mantener ese pacto. En otras palabras, puedo ser libre de vergüenza por dos razones. Una es porque soy perfecto y porque entonces no tengo nada que avergonzarme, que no creo que sea el camino. Y la otra es al revés, porque soy imperfecto, pero no tengo miedo de ser desaprobado por mi cónyuge. Y ese es un grado de comunión y de intimidad al que Dios quiere que lleguemos. Y no me refiero al cinismo de decir, bueno, pues así soy y te aguantas, sino por el contrario, decir, tengo la confianza de saber que mi cónyuge me ama a tal grado que aún conociendo mis defectos, ha decidido mantener ese pacto. No depende de la perfección, lo notan, depende completamente de la imperfección, pero que a través y aún existiendo esa imperfección, el pacto se mantiene. En el primer caso no hay vergüenza porque somos impecables, entonces nadie cumple eso, nadie puede llegar a ese estándar, pero en el segundo caso no hay vergüenza porque el pacto de amor cubre multitud de pecados. Y eso lo dice la palabra. Génesis 2:25 aún muestra un panorama donde la caída no se ha dado. Pero bastarán 6 versículos más en el capítulo 3 para que todo lo que ha hecho hasta ahora, Dios perfecto, el hombre con su pecado lo contamine, lo corrompa. En este momento, hasta este versículo que estamos leyendo en el capítulo 2, no hay defectos que cubrir. Pero Dios, siendo omnisciente, sabía que esos defectos iban a venir. Y es por eso que el matrimonio está diseñado desde el principio para ser el fundamento principal de tener libertad de la vergüenza. Porque Dios, aún sabiendo cómo íbamos a ser,
ya tenía un plan para amarnos más y para guardar ese pacto. Adán y Eva no tuvieron que esperar mucho, digo. No nos dice cuánto tiempo pasó, pero vemos que en el capítulo 3, en 6 versículos, toda esta vergüenza que no existía se magnifica. Pero es importante entonces que recordamos esto. El matrimonio desde el principio fue diseñado para mostrar a Cristo y a la iglesia y cómo se relacionan. Y la esencia es a través de este nuevo pacto. Y este nuevo pacto nos apunta a algo. Cristo pasa por alto, siempre lo hace, los pecados que existen en su novia. Por tanto, su novia puede estar libre de vergüenza, no porque sea perfecta, sino porque ya no tiene miedo y no debe de tener miedo a que su amante lo condene o lo avergüence por su pecado. Es debido a este pacto que la doctrina de la justificación es el corazón mismo de lo que debe hacer que el matrimonio funcione. Es por este pacto que nosotros ahora podemos tener una paz con Dios de manera vertical y extender de manera horizontal esa paz. Primeramente en nuestro matrimonio, pero también en nuestras relaciones con la iglesia. Es por este pacto que cuando entonces experimentamos esta libertad de sentir vergüenza, podemos estar en paz con Dios, con nuestro matrimonio, con nuestros semejantes. Y cuando nosotros deliberábamos un poco ahí, ¿cuál es la idea principal de este pasaje? Decíamos, creemos que este pasaje puede escribirse como la revelación de Dios para el propósito de su creación. Y el propósito de su creación es esto que vemos en estos 2 versículos. Seres humanos desenvolviéndose sin vergüenza, pero en una relación con Dios. Esto fue para lo que hemos sido creados. Pero esto pasó, estos 2 versículos pasó en un Edén que hoy ya no existe. Ya no es posible regresar a ese lugar. Entonces, si ese lugar ya no existe, ¿cómo podemos nosotros cumplir con un propósito para el cual fuimos creados? Exactamente, a través de Cristo. Y hemos hablado de matrimonio, hemos hablado del novio y la novia. Entonces, esto nos debe de apuntar a una boda diferente. Y esto se describe en Apocalipsis 19, 6, 9. Miren lo que dice. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Vean cómo hace énfasis. Y se le ha concedido. No dice, y la novia ha merecido. Dice, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Quiénes son los invitados a esta boda? Todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Y todos aquellos, un día iremos a una boda, para aquellos los que les gustan las bodas, como nunca hemos conocido otra alguna. Y nosotros seremos concedidos a vestirnos de lino fino, limpios y resplandecientes solamente por la obra de Jesús. Y entonces podremos cumplir lo que dice ahí, alegrarnos, regocijarnos, pero sobre todo darle gloria. Y estar en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Porque hemos hecho algo bueno? No, porque seguimos pecando. Pero ahora no debemos de tener vergüenza porque Dios nos ve a través de unos ojos diferentes. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y para hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos.
Ahora, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, no importa cuánto peques. Y otra vez, no lo digo a través del cinismo, sino a través de la verdad. No importa cuánto te equivoques. Puedes seguir acercándote confiadamente y sin vergüenza a Dios por la obra de Jesucristo. Y puedes hacerlo porque si has confiado en eso, ya nada puede apartarte de ese lugar a donde Cristo te ha de llevar. Romanos 38 y 39 dice: pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los pobres, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es nuestro propósito, llegar ahí. Y puedes estar confiado en que vas a llegar ahí porque ya no depende de ti. Ya no lo puedes estropear. Ya no está en tus manos, ya ahora está en las de Cristo. Descansa en Él. Y hablando en este tenor de bodas, pensaba cómo a veces nos gusta revivir ese momento de la boda a través de fotos o a través de un video que normalmente se hace. Y es algo padre ver ese momento. Esto es lo que representan estos dos versículos. Ese video, pero con una diferencia. No estamos viendo el pasado, estamos viendo lo que va a venir. Estamos viendo de manera anticipada esa fiesta, esa celebración que tendremos únicamente por lo que nuestro Creador a través de Jesús proveyó ya para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias porque tú nos has permitido a través de tu palabra saber para qué fuimos hechos. Saber quién eres tú, saber quiénes somos nosotros. Saber cuál es nuestro lugar, saber cuál es nuestro propósito, pero sobre todo nos has provisto a Jesús para que ese propósito sea cumplido. Para que descansemos y nos quitemos ese peso y esa vergüenza que solamente Él puede cargar y que ya lo ha hecho en la cruz. Te damos gracias por esta mano que nos has extendido sin que lo merezcamos y te damos gracias porque hasta hoy nos sigues preparando para esa boda. Nos sigues limpiando, nos sigues purificando y un día nos vas a presentar limpios, completamente limpios delante de ti. Anhelamos ese día, anhelamos ese tiempo. Anhelamos que Cristo venga ya. Te damos gracias en el nombre de Jesús.